Bienvenidos a esta sala de conferencia del Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón. Para quienes no me conocen, o de todas maneras para recordárselo, de todas maneras compañeros y compañeras que se unen desde Argentina y desde Chile, que no conocen a todos y todas. Soy el padre Yanisa Manuel Rivera, miembro de la Orden de Legisladores Dominicos. Soy profesor a tiempo completo de esta universidad y además este semestre me entreno como capellán también de la universidad. Así que formo parte, por ser el capellán también, de este centro, que es el Centro Sofía, que acabamos de mencionar, el Centro Sofía. ¿Cómo se llama? La Pastoral Universitaria de la Universidad del Sagrado Corazón, con todo su frente, el frente de reflexión teológica, el frente de trabajo voluntario, tanto con estudiantes como con personal docente y no docente, y el trabajo propiamente dicho, ¿verdad?, de la Iglesia Católica dentro de la universidad, o sea, una universidad, una institución católica de educación superior. En esta tarde estoy también presentándome a ustedes como presidente de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología en la sección de Puerto Rico. Hace ya unos 5 o 6 años, Puerto Rico forma parte como una seccional oficial de esta asociación que lleva muchos años de fundada. En principio fueron los países de Brasil, Argentina y Chile, y en Puerto Rico, gracias a nuestra embajadora universal, la querida doctora Luzlo Guevara, y toda su movida intelectual en todos los ámbitos, logramos también que Puerto Rico fuese parte oficial de la asociación. De hecho, esta actividad de hoy es una antesala o un abreboca de lo que será el segundo simposio de literatura y teología aquí en la Universidad del Sagrado Corazón, que funciona como congreso a lo que será el 10º Congreso Internacional de Adalite, que este año, en 2025, octubre de 2025, se celebrará en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Sao Paulo, Brasil. Así que vamos a tener aquí una antesala a este 10º Congreso, que sería el segundo simposio, porque ya tuvimos una antesala al Congreso Internacional anterior. Y esta tarde, con todos ustedes, vamos a tener este boca a lo que va a ser el tema de nuestro Congreso Internacional y, por supuesto, nuestro simposio del Congreso aquí en Puerto Rico, que versa Poéticas de la Esperanza, la pluralidad literaria de los sagrados. Ese va a ser el tema de nuestro Congreso. Eso aquí, y ya vamos a empezar a disfrutar esas poéticas de la esperanza. Fue providencial porque no sabíamos que el Papa Francisco iba a declarar un año santo convocado desde los finales de 25 años. El Papa Francisco iba a declarar 2025 como año santo, y el tema de este año santo es la esperanza. Requiere que seamos peregrinos y peregrinas de la esperanza, así que estamos regocijados del Espíritu de Dios, esa luz divina que nos haya encaminado a la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología, por este camino de la esperanza, porque estamos celebrando con toda la iglesia, ¿verdad?, y el mundo de la gente de buena voluntad este año santo. Por eso quisiera entonces, para conectarnos con este deseo de esperanza en estos momentos así medio extraños en el que vivimos a nivel mundial, es uno de los dones más apreciados. Quisiera entonces que podamos conectar con este deseo de vivir un año santo de esperanza, orando la oración que compuso el Papa Francisco
para este año de la esperanza. Así que les invito a que nos van en comunión, podemos quedar consultados, si alguien se quiere para decir lo mismo, sino lo importante es que podamos estar en comunión con nuestro corazón. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad encendida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierte en nosotros y nosotras la bienaventurada esperanza y la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en delicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que permitan la humanidad del cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Que se reavive en nosotros y nosotras, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame el mundo entero la alegría y la paz de nuestro pueblo. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dame por gracias. Antes de dar paso a lo que va a ser el banquete de esta tarde, quisiera también dar un saludo de bienvenida a todos y todas los que se han conectado a través del Zoom, desde Chile y desde Argentina. Entiendo que también hay gente de España. Un saludo a todos y todas. Un saludo muy particular, un gran abrazo a la presidenta de la Liga de Argentina, Cecilia Benati de Bajimbo, que está conectada ahí, y también al presidente de la Liga de Chile, el doctor Roberto Nel, también está conectado ahí. Todos amamos a Lucio, así que están abrazando también. Y a todas las monjas carmelitas que están tomando un curso precisamente con Cecilia Benati en estos días sobre la espiritualidad en la Divina Comedia. Esa es otra de esas confabulaciones del espíritu que ellos, sin saberlo por allá, ¿verdad?, se enteran. También tenemos que entrar en comunión con lo que va a pasar en la vida de Puerto Rico esta noche. Quisiera finalmente usar al padre segundo de la Pontificia Universidad Bolivariana, que no pudo estar aquí. Sabemos otra vez los momentos extraños que estamos pasando. Terminamos la misa, así que no se pudo presentar, con mucho dolor en el alma, pero porque le mandamos un abrazo a Medellín, que está aquí también. Bueno, pues entonces vamos, sin más preámbulos, a dejar con ustedes a alguien que no necesita presentación alguna, ¿verdad?, porque la conocemos muy bien, pero que de todas maneras, en honor a todos los que están conectándose, que no la conocen, que tienen ese privilegio como nosotros y nosotras aquí en Puerto Rico, para que sepan quién va a presentar, después va a estar conversando con nuestro ponente de esta noche, el doctor Ángel García Galeano. Pero que podamos conocer los que están conectados, tienen alguna cosita de nuestra amiga, la querida Dulce López Parada. Ella es profesora distinguida de literatura española y literatura comparada de la Universidad de Puerto Rico. Además de su doctorado en la Universidad de Harvard, es doctora honoris causa por la misma universidad en donde se entregó
como académico, Universidad de Puerto Rico, por la Universidad de Madrid, y el jueves será también doctorado en causa por la Pontificia Universidad Católica de aquí de Puerto Rico. Una actividad de doctorado. Entre sus múltiples premios están el Premio Internacional Pedro Enrique Dueña de México, el Premio Stephen Arnold de Rusia, y el año pasado el Premio de las Letras de Habla de la Municipalidad de Habla, que estamos celebrando en el 2024. Ha sido conferenciante por América, Europa, Medio Oriente, Asia, investigador y profesor visitante en diversas universidades prestigiosas como Harvard, Yale, Brown y McMaster de México, la Complutense de Madrid, Buenos Aires, Rabat, en el Colegio de España, en Salamanca, entre tantos otros centros. Ha ocupado las cátedras honoríficas en Emilio García Gómez en Granada, Julio Cortázar en Guadalajara, Carlos Fuentes en Veracruz y Ernesto Cardenal en Managua. Ella ganó por posición cátedras, ella siempre hace muy orgullosa de esto, ¿verdad? Ella pudiese haber estado enseñando en Yale o en Brown, donde ganó cátedras, pero ella decidió hacer patria y venirse aquí a ser embajador intelectual de Puerto Rico en la Universidad del Pueblo todavía. Y ha sido la fundadora de escuelas de estudios reconocidas internacionalmente como la Escuela de Literatura Caminada y de Estudios Míos. Entre los libros que hemos leído y disfrutado están libros que se han traducido en diversidad de idiomas, tal vez así unos títulos para los que no la conocen, que están conectándose desde Argentina, Chile y España, clásicos como San Juan de la Cruz y el Islam, Huellas del Islam en la literatura española, Juan Ruiz, a Juan Ruiz Solo, Asedios a lo Invisible, un Kama Sutra español, la literatura secreta de los últimos musulmanes de España, Luz sobre Luz, es su propio poemario que tuvo a bien regalarnos, y últimamente Las Cimas del Éxtasis, que es un libro que todos y todas debemos leer. Así que les dejo entonces con nuestra querida doctora Lucero Belbarán, que de hecho es vicepresidenta de la seccional de Araví de Puerto Rico, para que nos presente y inicie también esta conversación. Gracias, Lucio, por estar aquí. Muy buenas tardes a todos, buenas noches a los que están en Europa, en el camino, porque me están viendo desde nuestra seguridad y saludo a todos los que están a los otros la gente que se saludo para mí, la felicidad. Contar la conferencia a la nación de esta nación de la mercado de la alimentación a la Universidad de Sacramento. La enseñado mucho universidad, ha sido profesor en Dartmouth College, en Puerta, en Palermo, en Balucha, en Yuan, en Alemania, en la Universidad de Alemania, entre otros espacios universitarios. Intelectual como política, ha realizado sobre conferencias y ha presentado libros en varias capitales de universidades en fin, la Universidad de Puerto Rico, la Pontificia Católica de Ponce, y la Universidad del Estado de Sagrada Corazón. Una tesis en relación italiana, a la Universidad de la Conferencia. Está hablando, es la computadora. La Irene capaz que está, no tiene que estar conectada. Pero por eso vamos, capaz que vamos a lo de la Irene, a ver si está, escucha bien ella, podemos ir capaz que allá.
y porque ya he terminado de hablar, porque estoy muy corta, un poema. Ya me conectaron, me conectaron. Ya, pero lo que pasa es que no puedo oírlo. ¿Tú lo oyes bien? Solo quiero pagar acá. Pésimo. ¿Cómo? En el chat de ya. No se oye. Bien. Oye, lo que pasa es que como yo soy sorda, van a creer que es mi problema. Ya, porque se oye muy despacio. Luce, si puedes pegarse más el micrófono. Ellos no. Sí, sí, ahí se oye más. Gracias. Y estábamos hablando de la clase de grandes de Colega García Gallardo, que es el sector privado, es más rico que la palabra de la uso de la comunidad. Escuchaba, capacitaba, producción de visita, desde que vamos a más, el caudal de sabiduría, porque va a la bíblica, clásicas del lenguaje, y la diversidad política, literarias, económicas, contemporáneo de la ahora el curso de la ¿sabes cuánto pagó? 15 años. Y yo la veo de los hasta el 29 de diciembre del 2024 terminó el curso capítulo. No me pensaba como y luego comenzando a hacer línea, la central y con las imágenes que tienen que ver con la pero no se circunscribe a la entre sus estudios críticos, muchos de los premiados, a la relación política fueron todos de la contemporánea y hacia una lectura analógica de la comedia. También vale destacar que es una de la o el mundo de la contemplación la contemplación así como podemos hablar lo más necesario tiro de plata, la casa sin palabras aquí, en un lugar que está pensado en esta pasión por el mundo, cuando te piensas de origen manchego, y no lo que necesitan. Antes de cuando se me podía. Cuando tú vas a un grupo, la medicina, la sola, son tres y otra y cuando se está a un de la especial de esa de dos y otra porque no vamos a hablar de dos sobre importancia, eso a veces creativamente, a veces si personas interesante, ¿sabes? Esta especie de revelación de los años, el mundo de los algo que no
sobre los años. No van a cuestionar sobre los años. Debo decir que no sea ilusión, que van cerca sobre todo, obvio, no impacto, Sí, bueno, esta alegría están aquí celebrando un eh, Exacto. Nadie entiende nada. Ángel, yo creo que si se habla de allá, del podio, ellos pueden escuchar porque están diciendo que no escuchan. Tal vez si se habla del podio, si es posible, entonces se logra captar. ¿Se oye mejor aquí? ¿Se oye mejor aquí? Entonces, ¿cómo estamos?
1991, cuando muere fuertísima de la leche corporal de la salud, por eso lo tuyo, cuando eso en la vida adelante, bueno, pues supone una visita que yo hago así de con pelota, con dulce, con sangre, con el programa de esa cerrada, y que de repente el empujo se produce. Pero tenemos que abrir la puerta. Y entonces abrimos la puerta a la segunda facultad. Desde el señor se le da una ya de ordinaria, la teoría ordinaria de la última. Flores de flores y una puerta de ahora mismo, no podemos hablar de la vida. No podemos Y guapa esa cocina, y guapa, mira. Este congreso de espiritualidad soberana. Pues hay intención de leyes. Vamos a hablar hoy, esta media hora, sobre la intención de leyes. Inversión en el sentido, la lengua, es lo que inversión en el sentido, la lengua es la palabra de impedir el descubrimiento de leyes. Como la gente, y recuerden que ya han oído la conversación por delante, que la cual parte de la soy yo, porque toda la obra es un verbo. ¿Cómo descubrir? Y vamos a mira, cuando la gente se libre, ahora, ¿cómo se llama la debate de su regular? Digamos, ¿cómo se o sea, está dando el tipo para eso. Esto puede ser que tú puedas ser un psicólogo, pero si es un psicólogo de la nueva espiritualidad que usan, antes de que la agua, yo soy el profeta de la agua. Estamos hablando de la del espíritu. ¿Tienes la agua? La respuesta durante la conferencia, ya se ve que la agua es la espíritu, es el ánima. ¿Cómo construir la agua? Vamos a ver. Interesante. Y podemos hacer las seguridades. Aquí, en las universidades, la teología, pues interpretar. Hay una lectura literal. Hay una lectura de la forma. Y hay una lectura simbólica. Yo también quiero hacer lo mismo, pero con referencia. O sea, ¿tienes referencia? Pues la referencia la podemos interpretar desde 4 puntos de vista. Podemos interpretarla desde el punto de vista literal. Entonces, referencia ordinaria, el joven, de la misma edad que antes, se llevaba unos meses, se por cuenta en la vida nueva, y él cuenta que está, pues en el caso, se pudo enamorar de esa chica. Vamos a ver la lectura de hoy. ¿Tienes referencia de una lectura de hoy? Que la poesía es el amor a la poesía, y de aquí es la poesía. El amor se produce un día, pero te llueve poeta de aquí sí el amor. Entonces, el amor mío por el yo poeta del amor. Una película extraordinaria que revela la vocación. Ya todas se fueron. Nadie oye nada.
Dante interpreta el amor. Dante interpreta el amor tal que podemos conocer en nuestros conceptos personales. Yo no sé si ahora lo van a cambiar de inteligencia artificial o no, pero Dante interpreta el amor. El amor que nosotros hemos recibido para y primero por conocer a Cristo. Y eso, de manera teórica, pero voy a intentar hablar de la política, de analizar la ciudad, de analizar la Jerusalén, tanto la Jerusalén como la Jerusalén celestial, porque Beatriz es la San Francisco es de la identidad. Y si el programa tiene una de la identidad, también tiene una de la identidad. Tiene un seguro que engañarse en el país de una prensa, y no damos cuenta de que desengañarse es salir del engaño. Y la salió del engaño. Y en un momento dado, tiene que ser un mapa que se llama concierto, porque en un momento dado, cuando los pidieron que encargase en la gasta del instituto, que encargase la lucha para volver a poder que dijo, que veíamos su cuerpo, y le digo, con mucho soy, y le digo, pero yo soy solo amante de amante de los tenemos un cuerpo, tenemos un estudio, el espíritu de la espíritu, ahora, también el cuerpo, con el diálogo, entonces, yo le digo, no, date un estudio, date se desengaña, date un cuerpo, apasionadamente, tiene que necesitar el amor, tiene la paz. Sí. Ángel, mira a ver si te sientas aquí. A ver, estamos probando para lanzar. A ver, sí, aquí nuestros. Sí, aquí se oye perfecto, es para los de fuera. Se enfrenta a la realidad, el poeta de es el poeta de la dimensión divina y escribe 100 cartas sobre la dimensión divina, por eso escribe 100 cartas sobre la dimensión humana. Entonces, en la vida, el Sancho se inventa a la realidad, y la salva de aquí. Las cosas que nos escribimos en la iglesia estaba y donde los ingenieros de estructuras de Madrid, 360 y con una restauración en el ayuntamiento de llegar contra todo, a quemarme se le da todo. A las 7:00 de la tarde gratis, el concierto de Cocina, Boccaccio,
Pueden seguir a sus padres, especialmente a los lugares de fiesta, habían seguido antes y de noveno año aún no se había terminado. Está contando el segundo de la nueva ella estaba a punto de cumplir luego, ya estaba a punto de pasar el 9 es simbólico, entonces es el número de una actividad. Y dice, pues el papá hizo una fiesta, la pequeña fiesta de los niños, y ahí se encontraron el niño y la niña Beatriz. Había seguido que yo lo veo a los y ahí estábamos que era de muchos, en la casa del Cervantes, para probar una vez que el primer plato, pudimos comenzó a divertirse con los demás amigos sobre el mineral de decía. Había entre los segundos de los convertidos una hija de Sultano Foro, que llamaba Pinche, aunque siempre la llamara por su nombre original, es decir, Beatriz. Pudiera urbana, bastante agradable, con la pesar de su vida gentil y muy discreta en sus actos, por modo separado bastante claras y modestas, pero de su poca edad de la vida. Y además de esto, tenía muy fácil y dispuestas de forma inmejorable y llenas, además de la belleza, que daron esta gracia que era considerada como muchos casi una mujer. Pues, el amor literal, el amor a la poesía, el amor al bien, es con el liberal, el pueblo, el político y el simbolismo. El centro está superante, todo el tiempo solo tiene agua, si no podemos estar ahora hablando de la presión. Por tanto, y entonces nos encontramos con lo siguiente. Dice en el canto 30 de la Divina Comedia, esta perfina memorable arriba que os leo. Desde el primer día en que yo la vi en esta vida, hasta esta estamos a punto antes se despide de vamos a recibir la despedida de Beatriz y la vamos a empezar con el encuentro de Beatriz. Es decir, vamos a abrazar la Beatriz, el símbolo que tiene de la mirada de Dios, la vamos a abrazar con esa niña de 9 años, esa niña de 9 años, así del pueblo del ritmo maravilloso, con los seres que a él se celebró y volvamos. Desde el día en que la conocí, desde el día en que la conocí hasta este instante en que me voy a despedir de ella, tanto que para eso, habiendo hablado de mi padre. Yo he podido seguirla con mi canto. He podido soportar de la vida. He podido seguirla con mi canto. Y ahora, es maravilloso. Ahora ya no tengo palabras para decir lo que está pasando dentro de mí. Bueno, hemos quedado así, vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Díganlo. Luego del conocimiento, el luminoso cielo había vuelto ya 9 veces al mismo punto en virtud de su movimiento gravitatorio. Cuando apareció por primera vez entre somos, la gloriosa llama de mis pensamientos. Atrévanse. A quien muchos llamaban Beatriz, en la ignorancia de cuál era su nombre, porque unidad Beatriz no tiene nombre, hay una ignorancia.
Ese es un pequeño autor del corazón indefinible de arreglo y ligados a eso que todos tenemos y que hacemos por ello, Dante se atreve a poner el nombre desde antes, es una manera de cumplir la que hagamos que es poner el nombre a eso, a ese no sé qué que queda a eso llama Dante es una belleza absoluta. Entonces dice, llevaba indumento de nobilísimo, sencillo y recatado color bermejo. La rubén aquí, el todo de depresión, pero sí está jugando el proceso de transformación a la química. Es una conclusión de y más certeza y ahora de la misa que cumplí durante 10 años. Y digo en verdad que a la sazón el espíritu vital, que lo recóndito del corazón tiene su morada, comenzó a latir con tanta fuerza que se mostraba horriblemente en las menores posiciones. Temblando, dice estas palabras, que Deus por primer vez y aparece un Dios más fuerte que yo que tiene para luego si había quedado dudas por dice significa bueno pasamos a ver pero pues tenemos una versión del caso tenemos una versión del propio Dante y durante 30 maravillosos capítulos por siempre los habrán comentando porque la evolución de este proceso es un proceso de individuación, es un proceso de comprensión del inconsciente individual para sacarlo a flote y poder transcendentarlo. Son de una profundidad psicoanalítica. Yo veo con los Sayuri, igual que si quiero la con la Sayuri psicosintética, con la psicosíntesis, perdón, el señor Pajo, pero trae más bien psicosíntesis, análisis, pero bueno, eso es la dirección de la psicoanalítica. Entonces, ¿cómo se libera el alma? Muriendo de la crisis. ¿Quién muere de la crisis? Muere el Dios interior que no está servido, que ya no está figurado, que ya no ha sometido a un proceso de organización y de estudio y de análisis, y de psicoanálisis y de manipulación. Es un proceso de individuación. Soy un grupo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que preguntar? 30 capítulos después de esta actividad y el soneto se le queda todo el soneto es un soneto porque según está escribiendo el soneto ya aparición desaparición de reaparición de lo juego que existe aún no había pasado del inicio de dicha canción de la que solo había terminado la anterior del capítulo anterior, cuando el Señor de los justos llamó a su gentilísima amada para que goce de la gloria bajo la enseña de la única Reina y Virgen María, para cuyo nombre tuvo siempre gran nivel en las palabras de la bienaventurada Beatriz. Y aunque tal vez fuera oportuno algo de su partida de este mundo, no es mi propósito tratar de ello por tres razones. Primero, que no entra en el plan de esta obra. Segundo, aun cuando entrase en el plan, no podría hablar de ello quien fuera ministerio. Tercero, que aun eliminando los obstáculos anteriores, no me conviene por de ello. Por cuanto habría de convertirme en una apologista de mí mismo, señores psicoanalistas, convertirme en una apologista de mí mismo, callar y obrar. Siguiente diapositiva, se muere en la iglesia que ya tiene un estado de duelo, pasan 3 cantos, 30, de repente de negro sufriendo porque ha muerto Beatriz, pero ya lo ha asimilado aquí. Este lo voy a pasamos el siguiente, lo voy a contar yo. Este lo voy a contar simplemente porque es más sencillo y no tengo que leer. En esta clase lo sencillo de dar para la pueblo que se puede contar para entonces serían murallas, empezamos a ver murallas y hay un camino que todavía existe que se lleva de Roma aquí, se llama el camino de los romeros, la estrada de Romero, el camino de los romeros, es la vida romero. Y entonces él ve a estos romeros que van hacia el camino de Roma y dice, en la vida hay 3 tipos de peregrinos, ¿no? Están los peregrinos propiamente dichos que van a Santiago, están los romeros a Roma, Santiago, el patrón de la esperanza,
los 25, 26 y 27 del país, porque estamos en un contexto sobre la esperanza. Santiago, y los palmeros, y dice, ¿verdad? Si ellos supieran que Palmera y Cora, que Palmera y Cora, que la verdadera imagen de eso que buscan está aquí. Esa es la clave de la no está haciendo erudición, historia, no. Está hablando de acuerdo. Está aquí. Si ellos supieran que está aquí, está la buena. Seguimos. Y entonces tiene una visión. En el capítulo 42, pasamos por favor, tiene una visión y dice, terminado este soneto, que tú lo has citado de pasada, dice, terminado este soneto, me sobrevino una extraña visión en que contemplé tales cosas que me determinaron a no hablar de aquella alma bienaventurada hasta tanto que pudiera hablar de ella más dignamente. Esto es el exilio de cuando tardó 10 años, más un exilio, más una condena a muerte, más ustedes si con una mano delante y otra detrás, como sabe el pan en la trubi, ¿no? Como que Camargo sabe el pan ajeno, ¿no? Y tardó 10 años en poder acometer esto que aquí ya nos promete y que lo vio clarísimo porque tuvo una mirable visión, tuvo una admirable visión. Y dice, ojalá que yo pudiera hablar de ella más dignamente. Para lograrlo, estudio cuanto puedo, como a ella le consta. Así es que, si el sumo hacedor quiere que mi vida dure algunos años, atentos ahora, espero decir de ella lo que jamás se ha dicho de ninguna. Espero decir de ella lo que jamás se ha dicho de ninguna. Qué seguridad suicida, qué talento, y no quiero jugar con las palabras, hay que tener para poder decir eso en 1294, publicarlo y luego 10 años después empezar nel mezzo del camino y nuestra vida mi ritrovai in una selva. Qué seguridad, es que da casi miedo, ¿no? Y admiración absoluta. Pero, miren, bájame por favor para que lo podamos leer. Lo que dice son los versos siguientes de los que he leído antes diciendo, hasta aquí pude seguirla con mi canto desde el día en que la encontré hasta este instante. Y luego el siguiente terceto dice, mas es forzoso que desista ahora de seguir su belleza poetizando. Cual todo artista que a su extremo Dante confiesa que a partir de este instante no tiene capacidad poética para poder seguir diciendo nada de Beatrice. Ha llegado al final de su camino. Sé que empezó a los 9 años cuando ella iba vestida de rojo, como Merce con ese rojo sanguíneo. Ha llegado al final de su camino y reconoce, digamos que ha dicho antes, hasta aquí pude seguirla copicando. Y ahora dice, ya no puedo más, ya, hasta aquí. Y se despide de Beatrice. Pasamos la siguiente diapositiva y la reaparición se la encuentra en el purgatorio, en el canto 30, claro, en el paraíso terrenal. Es el primer ser humano que pisa el paraíso terrenal desde Adán y Eva. Y se encuentra con una procesión y le palpita el corazón y él sabe que dentro de ese carro, tirado por el grifo y con los ancianos que van haciendo esa procesión, él sabe que ahí dentro está Beatrice, pero no la ha visto, la intuye. Y tiene a Virgilio detrás que va callado porque simplemente le acompaña. Y entonces hace una conclamatio, como hacíamos cuando moría un gran personaje, un senador, un emperador, hacíamos una conclamatio, que es que antes de encender la pira decíamos 3 veces su nombre. Augusto, 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 y luego ya encendíamos la pira. Eso se llama conclamatio. Pues aquí le hace a Virgilio una conclamatio porque Virgilio, que es la llave de plata, se está convirtiendo en Beatrice, que es la llave de oro. Fíjense qué maravilla de versos. Dice, me volví hacia la izquierda como corre confiado el chiquillo hacia su madre, cuando está triste, cuando tiene miedo, por decir a Virgilio, lo decir 3 veces, es la conclamación, por decir a Virgilio, ni una adarme de sangre me ha quedado que no tiemble, conozco el signo
de la antigua llama. Si tuviéramos tiempo, aquí explicaríamos que conozco el signo de la antigua llama es un homenaje a Virgilio, porque en la Eneida, cuando la hermana de Elisa, Dido, está muy conturbada porque la ve muy triste, le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, ya, conozco el signo de la antigua llama. Es decir, hermana querida, me he enamorado. Y yo que había hecho promesa cuando mataron a mi marido de no volver a juntarme con varón, conozco el signo de la antigua. Es decir, está citando a Virgilio porque lo está homenajeando en la Eneida, en el canto segundo, ¿no? Conozco el signo de la antigua llama. Mas Virgilio, privado no sabía de sí. Virgilio, dulcísimo padre Virgilio, ahí está la proclamación, a quien me dieran por salvarme. Todo lo que perdió la madre antigua no sirvió a mis mejillas, que ya limpias no se volvieran negras por el llanto. O sea, miren el homenaje maravilloso que le hace a Virgilio. Todo lo que se perdió, o sea, todo lo que se perdió con Eva, todo el llanto que hizo Eva de todo lo que perdió, es insuficiente para que yo pueda demostrar lo que yo sentí al perder a Virgilio. Y en ese momento, oye, por primera y última vez en toda la Divina Comedia, su nombre, Dante. Borges dice que en los 9 ensayos dantescos, dice que Dante escribió la Divina Comedia para poder oírse decir su nombre y solo necesitó 15.000 versos, 15 años para lograrlo, para poder oírle a Beatrice decir su nombre. E insisto, Dante soy yo, es decir, Dante es cada uno de nosotros cuando nos oímos y nos sentimos interpelados, que nos dice, Dante, no llores, Dante, que todavía... Seguimos adelante. Aquí reaparece, siempre de positivo. Antes han citado Luce mi libro Comedia Divina, que como él tiene un título originalísimo. Entonces, mi intención era hacer 11 sonetos haiku, 11 por cada canto, para que fueran 33. Me salió un 12º del paraíso y ya por una cuestión isomórfica, de armonía, ¿no? Pues decidí hacer 12, 12, 12, que tampoco está mal como número dantiano, y me salieron 36. Este es el soneto haiku que escribí para glosar el canto 30 del que estamos hablando aquí. Entonces lo traigo a colación por eso. Siempre hago una cita de la Divina Comedia y luego hago yo mi propio soneto. Me falta un verso, no sé si vamos a poder... ya está ahí. Dice, desde el día primero que su rostro en esta vida vi, hasta esta visión he podido seguirla con mi canto. Son los 6 versos a los que dedico la conferencia. Más es forzoso que desista ahora de seguir su belleza poetizando, cual todo artista a su extremo llega. Y dice el sonetillo, su belleza es ya tal que no podría intentar describirla con mi pluma. Solo quien la creó, con ciencia suma, podrá abrazar su inmensa lozanía. Imposible decir la luz que había. El sentirme impotente no me abruma, pues lo escrito hasta aquí ya no se esfuma. Su sonrisa es el cielo de mi porfía. Desde el día primero en que la vi hasta este mismo instante en que me freno, jamás se interrumpió en mi canto el vuelo con que quise abarcar cuanto viví. Sin embargo, consciente y muy sereno, llego al final dichoso de mi anhelo. Y el haiku dice, decir la luz, su sonrisa en mi canto, hice mi anhelo. Eso es el haiku. ¿Seguimos? Sin responderle, levanté los ojos y vi que ella formaba, seguimos en el canto 30, se está despidiendo de Beatrice, y vi que ella formaba una corona con el reflejo de la luz eterna, de la región aquella en que más truena el ojo mortal, no dista tanto en lo más hondo de la mar hundida como allí, de Beatriz, la vista mía, mas nada me importaba, pues su efigie sin intermedio alguno me llegaba. Estamos asistiendo al último momento en que Dante encuentra a Beatriz y Beatriz se coloca en su escaño y entonces él dice que por muy lejos que estaba, como desde el fondo del mar hasta lo alto del mar en un abismo, dice, mucho más lejos estaba Beatriz y sin embargo parecía que la tenía delante y se despide de ella. Vamos a ver cómo se despide de ella cuando ha dicho 40 versos, hace 40 versos que es incapaz ya de decir nada. Bueno, pues es el canto del cisne. Acompáñenme, por favor, al canto del cisne. Siguiente diapositiva. ¿Podemos quitarlo de arriba? Dice, oh mujer, que das fuerza a mi esperanza. Esto es lo último que va a decir Dante sobre Beatrice. Lo siguiente ya forma parte del mito contemporáneo
y de aquel 25 de octubre de 2024, en la iglesia de Beatrice. Bueno, miren qué maravilla, miren qué maravilla. Oh mujer, oh donna, que das fuerza a mi esperanza, y por mi salud, mi salvación, has soportado tu pisada, dejar en el infierno. O sea, has sido capaz por mí de bajar hasta el infierno para salvarme. Y decirle a Virgilio, tienes que echarle una mano a este amigo, dice, más del infortunio que mío. Tienes que ayudar a un amigo más del infortunio que mío. Qué maravilla, canto desde el infierno. De tantas cosas cuantas aquí he visto de tu poder y tu misericordia, la virtud y la gracia reconozco. La libertad me has dado. ¿Ven cómo estamos en la era del Espíritu? La libertad, la rúa. La libertad me has dado siendo siervo por todas esas vías y esos medios que estaba permitido que siguieras. En mí conserva tu magnificencia y así mi alma que por ti has sanado te sea grata cuando deje el cuerpo. Sí recé, y aquella tan lejana como la vi me sonrió, la última vez me sonrió, todo antes luce. Es la última sonrisa de Beatriz, la última. Me sonrió mirándome, luego se dirigió a la eterna fontana. La última sonrisa de Beatriz. ¿Seguimos? Bueno, aquí hago un análisis pero esto lo podemos saltar, porque ahora ya me interesa ir al final. Aquí. Entonces, nos vamos al 25 de octubre del año 24 con Sandra y con Héctor, con Luce y con Alan y con el Otari y con el milagro de que se nos abrió la puerta. Tengo testigos aquí, cuando esa iglesia abre de lunes a viernes de 10:30 a 12:30, que tampoco, porque acabo de estar con mis alumnos, y estaba cerrado. O sea, asistimos a un milagro. Y entramos, estábamos solos. Y Alan se puso a cantar en latín gregoriano. Y entonces vimos esta iglesia pequeñita, pequeñita. Y estábamos solos. Y cerré para que no se nos colase nadie, asumiendo que eso era un milagro. Yo no sé si es que atravesamos las puertas. A lo mejor nos la abrió el ángel, le abrió la cárcel a San Pedro. En los Hechos de los Apóstoles, el mismo ángel que abrió la cárcel de San Pedro, que está pintado por Masaccio, ¿no? Allí en la iglesia del Carmen, a lo mejor fue él quien nos abrió, no lo sé, pero alguien nos abrió y yo tengo testigos que no me van a dejar mentir. Entonces, vimos esa iglesia, pasa la diapositiva, por favor. Aquí, sottopuesto altare folco por folco, el que habló antes Boccaccio, no el papá, el que hizo la merienda, y ahí se conocieron los niños. Muy gracioso. Lo de Boccaccio muy simpático, ¿no? Folco Portinari construye la tomba di famiglia l'8 giugno, el 8 de junio de 1291, aquí pues sepultada su hija Beatrice Portinari. Hemos unido por arte de Virli el 8 de junio de 1291 con el 25 de octubre de 2024, que un ángel nos abrió la puerta de esa iglesia con el, no sé qué día soy, con el algo de febrero, no sé qué día estamos. 4 de febrero, con el 4 de febrero de 2025, qué agradecido, qué a gusto estoy y qué agradecido compartir este momento mágico con ustedes, ¿no? Entonces, mira ahora lo que pasó, hablando de magia. ¿Dale? Ahí, ahora es una urna que he vuelto, ¿no? Ahora es una urna como de pececitos, pero en aquel momento era una cesta llena de flores y con mensajitos. Bueno, vamos a leer algún mensajito. Vamos a leer algún mensajito. Sí. Beatrice, ho bisogno que tú me rendas feliz. Beatrice, necesito que me hagas feliz. Beatrice no está canonizada en la Iglesia. Beatrice es un mito contemporáneo, pero no un mito contemporáneo que se inventara Boccaccio, un mito que una señora, una niña, quien fuera, con esa letra que tiene, y doblando el papelito y dejándolo allí con una flor, Beatrice, por favor, hazme feliz. A un ser que, insisto, ni es Sor Beatrice, ni Santa Beatrice, ni nada. Es más, que en puridad no existe, porque es un invento de Boccaccio y de lo que nos habla antes de otra cosa que a su vez remite a esto. Eso es el mito y se remitifica una y otra vez, porque como es simbólico, como va del mito al símbolo pasando por el logos de la ciudad, pasa del mito al logos y del logos al símbolo, se remitifica una y otra vez y en un crescendo extraordinario. Paréntesis triste.
El único idioma en que no se dice increscendo es en italiano, que lo dicen escalation. O sea, vayamos por delante, ¿no? Dice che mi renda felice. Vorrei tanto avere una famiglia, dei figli e vedere mio padre e mia madre non. Querría tanto ver una familia, tener hijos y ver a mi papá y a mi mamá abuelitos. Però di trovare un uomo che mi completi e si prenda cura di me. Casi suena la canción de Battiato, ¿no? De la cura, ¿no? Avrò cura di te, ¿no? Ojalá que pueda encontrar un hombre que me tenga cuidado de mí. Maravilloso. Algunos hay en español. Dale, dale. Promesas. Esta estaba en español. Dice, prometo ser tu fiel compañero para toda la vida y también las próximas. Este debe ser budista mismo. O budístico, o socrático, platónico, o neoplatónico como yo, porque ya está planeando las próximas vidas. Maravilla del amor que se plantea, amor constante más allá de la muerte. Dice, prometo ser tu fiel compañero para toda la vida y también las próximas que estaremos juntos, que en cada vida siempre estaremos bien enamorados. Maravilla, qué bonito. Otro. Chao, Beatrice. Chao. O sea, chao, Beatrice. Y en español dice, deseo poder seguir disfrutando y siendo agradecida por el amor que tengo, la suerte de tener en mi vida, así como encontrar el resto de amores que me quedan por descubrir pronto. Deseo saber discernir el amor verdadero y seguir disfrutando al lado de los que quiero, yo que todo les vaya bien. Beatrice, aiutami a trovare l'uomo della mia vita. Estoy llegando a la conferencia. L'uomo que no, pero cuidado, es trágico. L'uomo. El otro día en mi curso, ¿no? De segundo de canon, con niños, con críos de 20 años, con gente de 20 años de una sensibilidad extraordinaria, cuando leímos tres niñas se pusieron a llorar. Ayúdame a encontrar el hombre de mi vida, pero que no me trate como trata a mi padre a mi madre. Siguiente. Y última. Ya está. Sí, sí. Igual esta ya era la última. Creo que es la última. Aquí. Era la última. Sí. Es che esta es tan dura, trovare l'amore, non solo come fidanzato, ma voglio innamorare anche della mia vita e un'altra cosa, so benissimo da solo qualche comportamento sarebbe buono per il futuro, ¿no? O sea, siento haber terminado con la más triste, pero la vida es así, ¿no? La vida no es solo triste. Claro. Tengo que encontrar el hombre de mi vida, pero, por favor, que no sea como mi papá, que me quiera, que me cuide, que me ayude. Terminamos, porque ahora viene un conversatorio de Allende y de Akende, terminamos con esta pequeña reflexión. El mito de Beatrice que Dante inventa, o sea, que Dante descubre como mujer, niña y luego mujer, como amor a la poesía, como el bien común de la ciudad y como anhelo de unidad llega hasta nuestros días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es muy emocionante siempre escucharte hablar en la divina comedia y en particular. Yo quiero empezar el conversatorio, en el cual quiero que estemos incluidos todos, con esta visita, este reencuentro de Dante, el canto 30, allá en Purgatorio, cuando Beatriz sale del carro de los prodigios. Entonces, está en el Purgatorio. Está en el paraíso terrenal. El paraíso terrenal. A mí me interesa mucho la introducción del Purgatorio en la época de Dante. Yo querría que tú, por favor, nos hablaras un poco de esto, que también compartimos la idea.
Sí, como dicen los entrenadores de fútbol, me alegro mucho que me haga esta pregunta. Porque Dante, el mismo año en que descubre a Beatrice, en el 74, recibe, supongo que luego, porque era un crío, ¿no?, la noticia de que en Lyon, en 1274, se ha inventado el purgatorio. Cuando Dante nace no existía el purgatorio. Y cuando Dante a los 9 años descubre esta noticia, porque era una cosa que se estaba trabajando desde San Agustín, había intuiciones al respecto, pero no estaba claro. Está el libro famoso, ¿no?, el de Jacques Le Goff, ¿no?, maravilloso, ¿no?, este historiador francés que escribió un libro póstumo sobre San Francisco de Asís, precisamente, en el 2015, ya muerto, ¿no? Y él, su grandísima historia, tiene este libro, ¿no?, La naissance du purgatoire, ¿no?, el nacimiento del purgatorio, un libro muy recomendable, te recomiendo. Y ahí cuenta, ¿no?, cómo se inventa el purgatorio. Claro, Dante es el gran publicista del purgatorio, pero el purgatorio de Dante es el purgatorio que se inventa el Concilio de León. No, yo he leído las actas del Concilio de León y el purgatorio es un infierno temporal. O sea, es un infierno del que se sale pues con bulas o con oraciones o tal, pero es un infierno temporal. El purgatorio de Dante es de los sitios más divertidos de este universo, porque es el lugar donde están los poetas. Eso, ¿te acuerdas, Merce, que lo vimos? Y tú estabas... Merce estuvo conmigo en el purgatorio. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo pasamos, como Merce y yo, en el purgatorio? Porque el purgatorio es un cazasteroide, es el lugar de la catarsis, es el lugar de la purificación. ¿Y cómo cree Dante que uno se purifica? Es muy sencillo, con la atención. ¿Y qué es lo que más atención nos genera en nosotros? Una música, un cuadro, una escultura, un poema. La atención. No es casual que todos los poetas, todos los músicos, todos los pintores, amigos o no, porque pueden ser de otras épocas, de Dante, aparezcan en el purgatorio, porque es el lugar de la atención, es el lugar de la contemplación artística, y Dante cree que a través de la belleza, esto es de una originalidad casi absoluta, porque esto lo había dicho Plotino, pero es que él no había... Estoy seguro de que esto me ha llegado a través de los victorinos de Hugo y Ricardo de San Víctor, de la Escuela de Chartres, ¿no?, que sí que lo plantean esto, ¿no?, pero que es de una novedad y de una originalidad extraordinaria. Ya no es solo la verdad, el anhelo de verdad o el anhelo de amor lo que te lleva a Dios. No, no, no. También el anhelo de belleza. Esta tríada que se inventa Dante, que sé que está en las Eneadas de Plotino, etcétera, pero él no lo ha leído, no lo ha podido leer, aparece de una manera extraordinaria en el purgatorio. El purgatorio es el lugar de la contemplación, es el lugar como en una obra de teatro, es un teatro de la memoria en puridad. ¿Y qué pasa en una obra de teatro? Que tú, cuando ves a Edipo Rey, de repente hay un momento que se hace un silencio, porque dices, es que Edipo soy yo. Y dice Aristóteles, en ese instante se produce la catarsis, se produce la purificación, se produce el psicoanálisis. ¿Cuál era el psicoanálisis de los griegos? El teatro. El teatro es theos, es contemplación. Es contemplación, es espectáculo. Claro, el purgatorio de Dante no es el purgatorio de la Iglesia católica, pero, fíjate qué curioso, el infierno de Dante tampoco es el infierno de la Iglesia católica, porque es un infierno aristotélico. Los pecados del infierno son pecados aristotélicos, según la ética a Nicómaco. Los pecados de incontinencia, de violencia, de mentira y de traición. Esos son los pecados de Dante en el infierno. En cambio, los pecados del purgatorio sí que son los 7 pecados capitales de la Iglesia católica, con un matiz que ahora llamamos pereza, a lo que en aquella época se llamaba acedia, o acedía, que no sé cómo se pronuncia bien, ¿no? La acedia, que es el diablo meridiano de los monjes. Eso luego ya en una civilización más calvinista, más de trabajo, se convirtió en pereza. Pero la acedia es la pereza espiritual. Y lo que se encuentra Dante como explicación del purgatorio aparece en el capítulo 17, del canto 17 del purgatorio, que no es casualidad que sea justo en la mitad del eje. Se encuentran con un tipo que se llama Marco Lombardo, están entre la tercera y la cuarta terraza, y entonces se encuentran con este señor y les dice, os voy a explicar porque tu maestro Virgilio no ha pasado aquí nunca, y él igual que te explico el infierno, pero aquí no sabe, te lo voy a explicar. Y le dice Marco Lombardo a Virgilio: el purgatorio consiste en una relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto, cuando tiene una verdadera afán de amor o cuando no. Y el objeto verdadero del amor o no. Y dice, y eso genera los 7 pecados capitales de una manera
sencillísima, porque además los pecados van increciendo hacia menos, ¿no? El más gordo es la soberbia, luego viene la envidia, luego viene la ira, luego la cedía, luego la avaricia, luego la glotonería y luego la lujuria, que es el menor para. Ahí están todos los poetas en la lujuria, dando vueltas. Guido Winnichet y ahí están todos dando tumbos ahí. Por ahí, en el canto 27 del Purgatorio. Pero dice, los 3 primeros pecados, es decir, los más gordos, ¿no? La soberbia, la envidia y la ira, surgen de que te has convertido en Dios de ti mismo. El objeto del amor no es Dios, sino que eres tú. Por eso eres soberbio, por eso eres envidioso y por eso eres airado. El 4.º pecado, que es el de la acedia, el objeto del amor es correcto, es Dios, pero te dura poco. A la semana ya estás harto y ya te entra la tibieza, y ya lo dejas y te viene la pereza espiritual. Y los otros 3 pecados que faltan es que no es Dios el objeto del amor, sino que lo has cambiado. En la avaricia lo has sustituido por el oro, eso es muy de ahora. Eso es muy de ahora. En la avaricia lo has sustituido por el oro, en la glotonería por las drogas, por la comida, por el vino, por tal, y en la lujuria por el sexo, objetivando al otro. Es de una modernidad esto. Entonces, le da una vuelta a los pecados capitales de la Iglesia, que a lo mejor en la catequesis nos lo explicaron regular, y en cambio Marco Lombardo lo explica de maravilla. Si he sido capaz de resumirlo yo. Bueno, va a ser otra pregunta más para dar paso al público y naturalmente al público a Jenny. Yo hemos hablado de la comedia natural y tenemos un punto que por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención, por no decir que me ha angustiado, es que tanta, bueno, se dice al final de la comedia. Tanta le promete, estoy hablando como una chica del siglo XXI, tanta le promete la vida nueva, solemnemente, que escribirá sobre ellas, las ayuda, que se ha escrito sobre ninguna obra. Ella, la poesía, está asociada a muchas veces a lo es decir, a la unidad, a la integración, a todas estas cosas maravillosas, porque ella es una criatura multifacética. Bien, pero llegando al final de la comedia, dando hasta el punto de la relación de Dios, termina, no está bien hacia su lado. Pasó más rápido, porque a ver, perdón, porque pasan verdad sustituyendo a la o pensar a la gente. Y entonces, yo siempre he pensado, lo hemos discutido mucho, gracias a lo público, compartiendo para que te quiero volver a pensar sobre esto. A mí me da la impresión, de alguna manera, sería Beatrice, como su toda Angelicata, quien lo tuviese que presentar a la versión última de Dios, pero lo digan San Bernardo, claro, porque San Bernardo es que una virgen que más o menos inventa el culto a la Virgen en Occidente, y entonces es teóricamente quizás más lo que sea él. Además, bien dicen, por la cuestión estructural, bueno, pero sobre todo la promesa de Dante de celebrar a Beatriz de que rompe la comunidad. Sin embargo, al final la sustituye por San Bernardo. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, sí, ya lo has contado tú, es decir, hay un tema que es de sentido de la composición. Hay 3 fieras, hay 3 reinos, está escrito en tercetos, el 3 es el número motor y rector de toda la comedia, y tiene que haber también 3 guías. Un guía como Virgilio, que lo tiene desde el canto 2 del infierno, que en realidad es el canto 1, porque el canto 1 es como la obertura en una ópera, ¿no? Entonces, o sea, hay 33 cantos del infierno, 33 del purgatorio y 33 del paraíso, más uno que es la obertura. Entonces, durante 33 cantos en el infierno, más 30 en el purgatorio, 63, 6 y 3, 9, es Virgilio el guía. Y Beatrice está de guía 3 cantos del paraíso terrenal y 30 cantos del paraíso, es decir, 33. Y Bernardo declaraba que cuando efectivamente se gira, pasa igual con Virgilio, se gira y ya no está. Y entonces, oye, Dante, aquí igual está viendo a Beatrice, se va a girar y se encuentra con un señor barbado, con cara de simpático, de buena persona, pero es un cabrón. Además, porque además le dice, pero ¿quién es este señor? Y el otro muy calmado dice,
calma, calma, porque le iba a dar algo, le iba a dar un infarto o algo. Y entonces, pues se cuenta con un señor muy simpático, con sus barbas y su cosa tal, pero digo, ¿este quién es? Y entonces le explica, mira, es que yo le cuenta toda la historia. ¿Cuál es la historia? Yo tengo, Luce lo sabe porque lo ha oído en mis clases, yo tengo la teoría de que en realidad solamente podría superar como guía a Beatrice, la Virgen María, pero no se atreve por una cuestión de blasfemia. Entonces, ¿a quién elige? Clarísimamente a quien introduce el culto de la Virgen en Occidente. En Oriente teníamos culto de la Virgen desde el Concilio de Éfeso, pero en Occidente no, en Occidente es muy reciente, siglo XII. Entonces, el gran Bernardo de Claraval, que introduce el elemento mariano con una inteligencia portentosa, porque ese eterno femenino que aparecía en los trovadores, que Dante recoge y lo llama Beatrice, que es la genialidad de Dante, esa mujer a la que el poeta se entrega de servicio, ¿no? A eso él lo llama Beatrice. Bernardo de Claraval hace una genialidad, y es que ese eterno femenino que se les estaba yendo de las manos con una poesía profana, él lo convierte en la Virgen, María, Madre y Virgen, que es de un simbolismo, o sea, ¿quién da más? Es indestructible, porque claro, tiene una fuerza portentosa. Entonces, eso Dante, que bien lo sabe bien, y además en el Purgatorio, acordaos los que habéis leído el Purgatorio, es bellísimo esto, ¿no? En cada canto, en cada terraza del Purgatorio, en cada pecado, hay una escena de la Virgen de contrapaso de ese pecado. En la soberbia, una escena de humildad. En la envidia, pues una escena de generosidad. En la ira, una escena de apaciguamiento. En la cedia, una escena de entrega espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es bellísimo porque hace un juego de 7 imágenes de la Virgen que van acompasando los distintos pecados. Y claro, yo creo honradamente que Dante lo pensaría mucho, también lo pensaba mucho, no se atrevió a coger a la Virgen María para estos 3 últimos cantos. Entonces, ¿qué hizo? El mal menor, que es Bernardo de Claraval. Entonces, desde un punto de vista del sentido de la composición, es correcto que haya 3 guías. Desde un punto de vista de colocar a Beatriz en el centro del altar de lo mítico, y Luce sostiene que es un error, ¿no? Pero esta es la explicación que yo doy y creo que no va descaminada. Pero habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero esta sería, ¿no? Pasamos al honorable, al respetable. Bien, en una pregunta prosaica. ¿Qué sabemos de la biografía de Dante? O sea, de la vida real de Dante, porque obviamente la media Sí. Pregunta nuestro querido Héctor, porque los de Allende no lo oyen, ¿qué sabemos realmente de la vida de Dante? Te voy a responder con el inicio de la última biografía de Dante, de un gran maestro que murió durante la pandemia, Marco Sant'Agata, experto en Petrarca y en Dante. Y ya está traducida al español en cátedra. Se titula Dante Alighieri, il romanzo di una vita, la novela de una vida, la novela. Y empieza el libro de la manera siguiente. De Dante ni siquiera sabemos si tuvo 3 o 4 hijos. 3 o 4 hijos. Ni siquiera sabemos si tuvo 3 o 4 hijos. De Dante ni siquiera sabemos que después del exilio volvió a ver a su mujer. De Dante ni siquiera sabemos si. Pero Boccaccio dice, yo estoy con él. Léete, querido, lo tengo en EPUB, te lo mando y te lo pillas en el móvil, ¿no? En el celular. En la vida de Dante de Boccaccio dice una cosa que a mí me interesa mucho, porque además creo que es verdad. Y es que, igual que le pasó a Jesús, igual que le pasó a Francesco, Dante también tiene un periodo de vida escondida, igual que le pasó al Buda. O sea que de repente no se sabe dónde está. E intuimos, Boccaccio intuye, y yo con él, que estuvo en París. Estuvo aprendiendo filosofía averroísta con Sigerio de Bramante y sus sucesores. Y en París, entre 1308 y 1311, que es cuando dice Boccaccio, que estaban un tal Ramón Llull, un tal Maestro Edgar y una tal Margarita Porete, el espejo de las almas simples, la gran mística, que por supuesto acabó en la hoguera como gran mística. Y yo siempre fantaseo, imagino, añoro las conversaciones de ellos. Porque ¿cómo pega el cambio tan grande que pega Dante al escribir El Paraíso? Primero, él sabe que ya es póstumo, porque él le dijo a sus hijos, el infierno y el purgatorio estaban en copias, estaba publicado, se hizo público. El Paraíso no, el purgatorio se publicó póstumo. Dante ya había muerto. Luego lo quemaron en efigie y todo eso, pero Dante ya había muerto. Ese cambio extraordinario hacia esa experiencia mística tan poderosa, hacia esa cima
del éxtasis que tuvo Dante, ¿de dónde le viene? Claro que le vendría del Espíritu Santo, pero a lo mejor también el efecto de Margarita Ponente, del maestro Edgar, en París. O sea, no sabemos nada, pero intuimos algunas cosas. Y no sabemos nada de su vida amorosa. Sabemos que su mujer se llamaba Gemma Donati y que gracias a que era prima de Corso Donati, que era el malo, era el Güelfo Negro, se salvó la vida, porque eran primos. O sea, pero estaba casada con un primo del que lo condenó a muerte. En qué medida de Beatrice entonces Nada. la sublimación. Nada, Beatrice es lo que he contado aquí. Beatrice es estrictamente lo que te he contado. Pero básicamente, si no queremos irnos si no nos queremos poner hacia el símbolo, hacia el anhelo de unidad, hacia la Rúa, quédate con que Beatrice es el amor a la poesía y la poesía amorosa que está inventando Dante. Ya sé que antes está el Dolce Stil Nuovo, ya sé que está la escuela siciliana, ya sé que están los trovadores, pero quien lleva todo eso a culminación total es Dante. Eso es sobre todo Beatrice. Si nos vamos a un lado espiritual, como están haciendo nuestras señoras de Allende sobre la espiritualidad en Dante, la espiritualidad en Dante se llama Beatrice. Y eso podemos hacer el recorrido. Y sería apasionante. ¿De ahí sacar conclusiones biográficas? Ninguna. Pero tu pregunta es muy pertinente. De prosaica no tenía nada. Sería algo general en cualquier poeta que es más una idealización, una metáfora de que el referente que pueda existir. Que pueda existir o no. Sancho Amigo, Quijote 25, Sancho Amigo, ¿tú crees que las Filis, las Amarilis, las Elisas, las Lauras han existido alguna vez? No, el poeta tiene que estar enamorado y si no, tiene que fingir que lo está. Si hasta Don Quijote lo sabía. Esto es muy interesante porque nosotros estamos leyendo la novela del siglo XXI, con toda la carga postromántica encima. Tendemos a ver a Beatrice, claro, una persona específica, aunque hay que decir, cuando uno se le toca muy bien, pues Dante celebra la sonrisa de Beatrice. No solo la sonrisa, celebra los poderes, celebra los labios de Beatrice, su cabello, pero como una especie de pasión extraordinaria, que para el siglo XXI y para Borges se trata de algo que estamos viendo también en términos puramente amoroso, erótico también. Pero me gustaría entonces que tú contrastaras estas mensajes reales de los Salinas frente al mito de la Beatrice. ¿Cómo tú contrastas esto? Chávez, ¿verdad? Que Guiomar existió de verdad, etcétera, de todas esas musas que fueron de carne y hueso, ¿verdad? Y que dieron pie a una poesía enorme. Pero esa es una lectura que hacemos anacrónica, la hacemos desde el romanticismo posterior, ¿no? El propio Petrarca, que Dante tiene dos grandes discípulos, los dos listísimos, salen huyendo. Los dos listísimos. Petrarca y Boccaccio, llamamos la Trinidad Florentina, ¿no? Boccaccio escribe 100 cantos sobre el primo, el cuñado, en Florencia, te ríes y tal, ¿no? Pero 100. ¿Y a quién lo dedica? Al Le Donne. Igual que al Le Donne, a las mujeres. Igual que Dante. ¿Por qué? Porque son analfabetas. Porque yo quiero hablarles del amor. Y quiero hablarles en el idioma de la mamma. Parlar materno, dice Dante. Entonces, Boccaccio hace, digamos, voy a hacer un chiste. Si Dante hace la Divina Comedia, Boccaccio hace la comedia humana, clarísimamente, ¿no? Petrarca, si Dante es el poeta del espíritu y debe ser el poeta de lo terrenal, pero se inventa a una Laura, entonces el día y la hora y antes y punto, ¿no? Y se la inventa, claro. Y además, ¿cómo está el Cancionero de Petrarca? Primero, son 366 poemas, como los años bisiestos. Segundo, la mitad invita di Madonna Laura, la segunda mitad in morte di Madonna Laura, como la Vita Nueva de Dante con invita di Beatrice, in morte de Beatrice. Lo que pasa es que si uno se va hacia los cielos empíreos, el otro se queda en Aviñón o en Roma o en Arcuá, pero es el poeta de lo humano. Pero igual que Fiametta está inventada, Laura está inventada, Elisa está inventada, Dulcinea está inventada,
Dulcinea no es la Aldolfo Lorenzo de Consuelo, es otra cosa, ¿no? Pero los otros también lo saben. La lectura que haces tú, que seguramente está en Salinas, pero claro, es tan moderna y es un poco ingenua, porque es como biografista. El biografismo hasta el siglo XIX no existía. Eso es absurdo. Es como la novelita de la Herrera, ¿no? Con Luz. Pues, una bobada. Eso son bobadas. Pero hay una cosa, hay algo muy hermoso de estos poetas contemporáneos, que eso, en el caso de Salinas, en el caso de Luis Valenzuela, se tuvieron estas amadas reales, ¿sabes? Eso no les basta. Tuvieron que quintaesenciarlas, modificarlas, inscribirlas en el verso y entonces universalizarlas. Así que ese proceso, aunque la agencia real siempre conlleva un proceso de hacerla como una esencial, y eso lo hace para el y eso lo hace con la conciencia. Era de carne y hueso, claro, pero no de pacto. De ese modo, la tuvieron que elevar a poesía. El mismo proceso siempre, yo creo que es cierto, no hay que ser consumático para rendirla. Claro, claro. Aparición, desaparición, reaparición. Es que es un proceso hegeliano, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, que tiene que ver con ese proceso de que tiene que ver con el proceso de individuación, que es lo que inventa Dante, ¿no? Es lo que inventa Dante. O sea, en Dante emerge algo que antes no existía, que es el individuo, porque es un invento cristiano. Y el que lo inventa es Agustín de Hipona, y luego Dante lo ve muy claro, y quien se da cuenta del todo es Petrarca, el secreto. Lleva sus últimas consecuencias. Hasta la edición de Rosell Arqués, mi amigo Rosell, en Cátedra del Secreto, ¿saben ustedes dónde estaba publicado el secreto? En la Escuela de Psicoanálisis de Madrid, edición de 1997, porque todos los psicoanalistas han leído El Secretum de Petrarca como el primer libro que trata sobre psicoanálisis, porque Petrarca se pone en el diván y le escucha San Agustín, que es el mismo pero desdoblado. O sea, es de una, pero eso está escrito en 1350, en el contexto de una depresión. Es de una modernidad extraordinaria, pero eso tiene que ver con ese proceso de individuación que empieza Dante. Dice Harold Bloom, en el canon occidental, dice que el guía canónico, previsible de Dante Alighieri tenía que haber sido San Agustín, por razones muy obvias, ¿no? Y sin embargo coge a un pagano, que es Virgilio. Pero claro, es un poeta mago. Es un poeta que vaticina. A Virgilio, en la época de Dante, no lo admirábamos solo. Dante sí, pero los demás del vulgo no. No lo admirábamos porque había escrito la Eneida. Lo admirábamos porque había escrito la Bucólica Cuarta, en la que profetizaba el nacimiento de Cristo, según la lectura que hacíamos en aquella época. Claro, o sea, era un vaticinador, era un profeta. De hecho, en Mantua, en mi época es 1250, en mi época en Mantua, cuando íbamos a la Misa del Gallo, y se hacía el elenco de los profetas que habían vaticinado el nacimiento de Cristo, se citaba a Virgilio Manta me genuit, ¿no? Que había nacido en Mantua. De eso me acuerdo. Yo era pequeño, pero me acuerdo. Sí. Alguien de allá, no, de allá, le pregunté si tenían alguna pregunta, pero no. ¿Han oído escuchar? ¿Han podido escuchar? Claro, un pequeño problema técnico, pero por lo menos queda la grabación, si se grabamos bien para que la escuchen todo. Esa imagen que presentaba, ya esto va concluyendo, de este ascenso, ¿verdad? Del estudio de Dante, y que el purgatorio es un sitio de fiesta, ¿verdad? Para poder llegar a la versión beatífica, está muy emparentado el privilegio dominico con la teología de Santo Tomás, precisamente sobre la esperanza. Porque Santo Tomás plantea que la virtud de la esperanza se puede describir en términos de Foucault, es como un deseo, pero un deseo que se cumple, no un deseo frustrado. Entonces él utiliza, Santo Tomás, esta imagen del deseo como para aplicar lo que es la esperanza. Y el deseo es sabiendo de poder abrazar aquello
que se quiere tener, ¿verdad? Eso es lo que hace que el ser humano tenga esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza, que sería este deseo grande de abrazar la belleza. Y yo ahora pienso que en su cabecita también estaba esta teoría del un ver con ver. Esa era precisamente la manera de ver. La belleza es la verdad, la belleza es la bondad, la belleza es el uno, y ese uno es el Dios, ¿verdad? Yo no sé, eso como un poco tenía esa impresión, sí. Sí, él conocía muy bien a Santo Tomás. Es que esa es la línea, ¿verdad? Que Dante nos traza como un paradigma de esperanza para el día de hoy, ¿verdad? Ese deseo de poder abrazar eso, que es la belleza, que es la verdad, que es la bondad, que es el uno, que al final de cuentas es Dios. Bueno, pues le agradecemos muchísimo este momento de encuentro, de convivio, de una nueva manera de pensar el purgatorio. Estamos aquí disfrutando este purgatorio y le agradecemos a Ángel el que haya tenido la bondad de compartir con nosotros de su conocimiento, de su tiempo y por supuesto a Dulce por prestarnos Ángel. Muchas gracias. Y bueno, están en su casa, así que en lo que nos vamos, seguimos abrazando y dándonos cariño con Beatriz y a vos.